están? Bienvenidos a Yo Estuve con Francisco. Hoy nos encontramos aquí para dialogar con María Julieta Galindo de Yahía. Ella nos transmitirá sus vivencias a partir de la premisa que nos convoca en este programa. Yo estuve con Francisco, kinesióloga, madre de familia, vicecónsul de España, tiene mucho para contarnos, es una hija de Concordia y lo invitamos, tras la presentación, a escuchar su testimonio. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa espiga ya me prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Estamos listos para comenzar el diálogo con Julieta. Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por aceptar la invitación. Brevemente, algo ya hemos dicho, pero contanos un poquito de vos. Te dedicaste como profesión a la kinesiología, Sí. eso ya lo dijimos. Ajá. ¿Por qué esa carrera? Y siempre me gustó las cosas relacionadas con la biología, la anatomía, Ajá. y me parecía tal vez que estudiar medicina era como una carrera muy larga y entonces para una mujer también me parecía demasiado exigente, entonces decidí estudiar kinesiología. También me hubiera gustado profesora de biología o algo así relacionado Bien. con esa rama. Bien, bien. Ajá. Y ahora que ya te has desempeñado profesionalmente, ¿consideras que Bien, es lo que bien, elegiste? sí, Digamos, sí. ¿estuvo bien? Estuvo bien, sí. Ujú, ujú. Eh, Bueno, cuando tuviste la oportunidad de seguir esos estudios, estamos hablando en una época donde esa carrera se dictaba fuera del ámbito de la provincia, ¿verdad? Sí, yo fui a estudiar a Buenos Aires, estudié en la UBA, en la Facultad de Medicina se dictaba en aquel entonces, y fui en el año 85 a estudiar. Me recibí acá en el 84 y fui en el 85, que como te digo fue el primer año del ciclo básico común. Ese fue el Bien. primer año que hubo ciclo básico, Bien. que hasta ahora continúa. Claro, una naciente democracia en el Sí, país. ajá. De aquel momento, cuando te hablaban del Papa como tal, ¿qué imagen tenía, qué visión o qué pensabas, digamos, del Papa? Y yo me crié acá en Concordia y fui a un colegio católico, al San José de Adoratrices. O sea que para nosotros siempre el Papa era lo más, ¿no? Y poder conocerlo y tener contacto con el Papa siempre era como un sueño. Claro. Es más, en el año 79 fui con mis padres a Roma y ya pude conocer a Juan Pablo II en el Vaticano, en una audiencia en San Pedro. En el 79. En el año mencionaste. 79. Eras muy chica entonces. Sí, tenía 12 años. ¿Y qué recordás de aquella experiencia? Estuvo bárbaro, la verdad que hermoso, muy emocionante, fue en la basílica misma, estaba llena la basílica de estudiantes secundarios de Roma. Y bueno, de la casualidad que nosotros estábamos, y en aquel entonces era más accesible llegar al Vaticano y entrar a San Pedro. Es más, nosotros al otro día estuvimos en una misa en San Pedro. Ahora es todo colas, todo entradas, Claro.
no es como antes. Vos Antes como una mencionaste- iglesia común, nomás entrabas y salías. Mencionaste como aspecto importante tu formación en el ámbito escolar, Sí. Una escuela confesional Sí. que claramente tenía como referencia la imagen del Papa, entonces Juan Pablo Sí, II. sí. Pero también, por lo que estás mencionando del viaje, asoman como dos pilares importantes tus padres, ¿no? Sí, también, En eso también. de transmitirte valores vinculados a la Sí. fe católica. Sí, también, ¿Y, también. y qué recordás de cómo ellos, recordanos un poco a tus papás, cómo vivieron ese momento desde su adultez, digamos? Vos lo viste como una niña. Sí, Y ellos también, creo que se emocionaron mucho también como nosotros y fue un sueño también para ellos, ¿no? Sobre todo para mi mamá, que Claro. la historia le encanta y estar en Roma y bueno, para mi papá también. Ellos después también tuvieron otra oportunidad de estar con Juan Pablo II cuando vino a la Argentina en el año 87 Ajá. en Paraná. Ajá. Mi papá, como era español, pertenecía a la Asociación Española y a través de ellos fueron a Paraná. Bien. Se armó un grupo de gente, se movilizaba toda la gente en ese entonces Por cuando supuesto. estaba, Sí. y bueno, fueron a encontrarse con el Papa en Paraná, así que ellos también tuvieron la oportunidad de verlo otra vez. Bueno, y en aquellos años, evidentemente por lo que contás, vos a Paraná no fuiste. No, pues ¿A yo dónde estaba, te encontró a vos? yo estaba en Buenos Aires y ahí también lo vi. Ajá. No teníamos pensado con mi hermana ir a verlo, Ajá. porque las misas eran multitudinarias, pero bueno, vivíamos cerca de donde veíamos que pasaba y entonces ahí salíamos y lo veíamos pasar siempre en el auto. Ahí no tuvimos un encuentro tan cercano como en Roma, que fue una audiencia. Acá fue como verlo pasar nada más. Bien. Mencionaste algo de la labor de tu papá. Cuando te presentamos, mencionamos que también estás desarrollando una actividad que está relacionado con Europa, más precisamente con España. Sí. ¿Qué es ser el vicecónsul de España? ¿Cuál es la función que desempeña? Y la función es representar a España, digamos, en los vicecónsules honorarios en ciudades pequeñas, Ajá. para que la gente no tenga que trasladarse a las ciudades más grandes donde están los consulados, ¿no? Bien. En la zona de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, toda la Mesopotamia, el consulado está en Rosario. Ajá. Pero entonces en distintas localidades hay viceconsulados honorarios para representar un poco a España en esa ciudad, ¿no? Entonces nosotros atendemos y colaboramos con todos los españoles que viven acá y sus descendientes. Y como te decía, esa labor... Sí, la recibí como herencia, te puedo decir. relaciona a vos a partir de lo que antes hacía tu papá. Claro, porque ¿Quién era tu papá? Contanos. mi algo. papá era Julio Galindo, había venido de España en el año 50, lo trajeron sus padres cuando tenía 12 años, ¿De qué región de España? de Valencia. Ajá. Y bueno, siempre estuvimos muy relacionados con España, que es para nosotros como una segunda patria, ¿no? Bien. Y en el año 2003, hasta el año 2003, la vicecónsul honoraria de España, había habido otros antes, Claro. ¿no? Pero en los últimos años había sido Pilarín Rollo, de Moulins, muchos años. Ella se enferma y se muere, pobre Pilarín, y entonces lo nombran a mi papá Bien. de vicecónsul. Pero fue una labor muy cortita porque mi papá se enfermó, él empezó más o menos en agosto, septiembre del año 2003, en noviembre se enfermó. Viajó a Buenos Aires, entonces yo, bueno, por colaborar con él, empecé a hacerle esa tarea. Con su hermana, que me ayudaba, que es mi tía Fina, Bien. la hermana de mi papá, como que lo reemplazamos. Bueno, en abril del 2004 falleció mi papá, y entonces el cónsul en ese momento me pidió a ver si yo, Podía continuar. claro, podía continuar, y bueno, yo con honor a él continué con ese trabajo. Y esa labor, al igual que tu rol profesional en la kinesiología, te da satisfacciones, te has encariñado con esa tarea. Claro, con esa tarea, Sí. y con los españoles, sobre todo con los que son españoles venidos de España, que Claro. ya son por lo general ochentosos ya la mayoría. Hay gente joven que vino de España ahora por trabajo y demás, pero los que vinieron por las distintas guerras y a principios de siglo y demás ya
toda gente ochentosa. Y te permite ir conociendo, relacionándote con más personas que quizás de otro modo Sí, no las hubieras exactamente, conocido. exactamente. Sí. Y de conocer sus antepasados, todo eso es hermoso porque buscas un acta de nacimiento, entonces la persona se entera cómo se llamaban sus abuelos o sus bisabuelos, todo eso es muy lindo. Bien, Sí. bien. Y esa tarea, sin adentrarnos tanto en lo que hablaremos un rato después, también te ha permitido, por esas vueltas de la vida, si se quiere, tener la oportunidad de nuevamente conocer al Papa, pero al Papa actual, ¿no? Sí, exactamente. A Francisco. Exactamente. Y en el año 2004 también me dio la oportunidad de conocer a los reyes de España, a Ajá. Juan Carlos y a Sofía, Claro. no a los reyes actuales, Sí, ¿no? sí, sí. Vinieron al Congreso Mundial de la Lengua, que fue en Rosario, en el donde año... está el cónsul, sí, claro. en noviembre del 2004, y bueno, fuimos invitados, éramos 10 personas de acá de Concordia y tuvimos la posibilidad de estar con ellos. En un Bueno, acto. alguien que también tiene una trascendencia por su figura muy Sí, importante, ¿no? sí, exactamente. ¿Y cómo es el rey? Digamos? Bueno, era multitudinario el acto, la verdad que estuvimos poco, nada más saludarlo y demás, pero muy ameno, llegador, se acercaba a saludar a todas las personas. Sí. Digamos que nosotros, los argentinos, tenemos una visión por ahí un poco alejada de lo que es alguien de la nobleza, ¿no? Ajá. Esencialmente porque en esta región del mundo no existen. Pero para los españoles tiene otro significado, ¿no? Y que también los vincula incluso con la Iglesia Católica, ¿verdad? También, pero yo creo que hay que reconocer a las monarquías esa trascendencia del tiempo, porque eso es lo que a mí me gusta, que ellos representan al país durante muchos años. Ahora mucha gente los critica por cosas que pasan y demás, pero son como unos representantes oficiales del país que trascienden los gobiernos. Sí. Y que los representan y los relacionan y los posicionan Claro. muy bien en el mundo. Y que en la historia reciente de España han sido, bueno, el propio rey del que vos mencionabas, muy importante para la recuperación de la democracia. Exactamente, también, ¿no es cierto? exactamente, de reunificar todo el país y de que salieran adelante como están ahora, ¿no? Tuvo un papel muy importante el rey Juan Carlos. Efectivamente. Sí. Y aquí, volviendo a tu labor, ¿qué o cuáles son las actividades en las que te ves involucrada, digamos? ¿Qué es lo que demanda la comunidad española en esta región? Y lo que más demanda son trámites que se hacen en el consulado y que entonces se inician acá. Anotar nacimientos, todo lo relacionado con registro civil, anotar nacimientos, casamientos, defunciones. Después el área social, hay mucha gente que, no mucha, pero hay gente que recibe ayudas. Pensiones, entonces se tramitan las pensiones, la fe de vidas, tramitar pasaportes. Antes los pasaportes también se hacían acá, por ejemplo, pero ahora como es todo digitalizado y demás hay que viajar a Rosario. Antes eso no se hacía, se hacían acá. Pero bueno, ahora sí o sí eso hay que ir a Rosario. Bien. Bueno, te invito a que nos detengamos en este momento y nos vayamos acercando a lo que le da nombre al programa, al Yo Estuve con Francisco. Sé que tenés mucho para contarnos al respecto. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Continuamos aquí en Yo Estuve con Francisco. Quedaba abierta la pregunta a que nos
adentrésemos un poco en la historia del Papa argentino. Cuando es elegido, vos, ¿qué recordás de aquel momento? ¿En dónde estabas? Yo estaba en mi casa trabajando. En esos días del cónclave, Sí. mi hija me decía que la profesora de catequesis les decía que tenía muchas chances Francisco, que ya en la elección anterior había tenido chances. Yo decía, no, Bergoglio no. Claro. Y bueno, estaba trabajando y tenía la radio puesta ahí. Cuando escuché Bergoglio, fui corriendo a mi casa, puse el televisor, me puse muy contenta. Bueno, como estaba Como todo el mundo, todos, ¿no? Todo el sí. mundo revolucionado. Efectivamente. Una alegría terrible. Creo que todo el país vivió Ajá, ese momento, sí, ¿no? una cosa increíble. Y fue una sensación de, me parece, por lo menos en las primeras horas, que más allá de las divergencias que uno u otros pudieran tener con la figura que él representaba en la capital federal o con la Iglesia Católica en términos generales, más allá de la fe, creo que nos unió a todos los argentinos, ¿no? Sí, sí, Parece sí. que en los días sucesivos era tema obligado, supongo que a vos en tu labor Sí. profesional te habrá pasado, ¿no? Sí, todo el mundo estaba contento. Ujú. Sí. Efectivamente. Y anteriormente, ¿vos habías tenido oportunidad por alguna razón de conocer a Monseñor Bergoglio? No. Solo referencias y Ujú. de verlo en la televisión Claro, y como como cualquiera de lo nosotros. conocía cualquier persona. Efectivamente. Y bueno, tenía referencias de una amiga de acá de Concordia que lo conocía, Ajá. que es Silvina Premá, Ajá. pero nada más. Algo Como me Bergoglio. contaste fuera de aire, ¿por qué no nos compartís cómo es esa Claro, anécdota? que yo cuando- En esto de conversar con los demás Sí, hablando del Papa Francisco. Claro, cuando Francisco es elegido, yo le cuento a unas amigas mías, soy íntima de Bergoglio, porque tengo una amiga que es íntima de Bergoglio, o sea que por cadena yo también soy, ¿no? Nos Bien. reíamos, porque ella yo sé que lo conoce mucho, Ujú. sí. ¿Y imaginaste o empezaste a pensar en aquello? Bueno, alguna vez, gracias a que mis padres me llevaron, tuve la oportunidad de conocer a Juan Pablo II. ¿Imaginaste en algún momento decir, bueno, ¿y por qué no lo conozco al Papa Francisco? No, en ese momento no, pero justo estaba por ser las Jornadas Mundiales de la Juventud Sí. en Brasil, Ujú. entonces mi hija viajó con el colegio, Ajá. con un grupo que salió desde la catedral, pero iba con su profesora de catequesis, y ahí es como que se me empezó a hacer clic, sí, ¿no? a hacer clic. Bien. De también querer conocerlo. Ujú. Y ella desde Brasil era tanta la gente y tanto lo que les pasaba, porque llovía todo el día, que me mandaba mensajito, no, mamá, anda a verlo a Roma nomás, porque las Jornadas Mundiales de la Juventud son terribles, porque se desbordó Río de Janeiro, fue una cosa que no la pasaron tan bien. ¿Alguna anécdota, algo que te haya contado tu hija? ¿Tu hija cuántos años tenía cuando fue a Mi Río? hija, Hace 2 años de esto. sí, 2 años, tenía 17, y bueno, las anécdotas que ella me cuenta es que se mojaron, todos los días Todo. estaban mojados, que tenían para ir al baño una cola de 1 hora o 2 horas, y que bueno, y que al final lo terminó viendo pasar en un auto nada más, porque en Copacabana, por ejemplo, el escenario estaba capaz a 6 cuadras, 7 de donde ella estaba, ¿no? Lo veía por pantalla como lo veía yo por la televisión. Pero bueno, yo le digo, la emoción y eso te va a quedar para toda la vida, haber estado en Río, Por supuesto. en las primeras jornadas. Y de algún modo fue tu primera cercanía, si se Sí, quiere, con el Papa, bueno, sí. a través del testimonio de Sí, tu hija, ¿no? sí. Ujú, ujú. Sí, la verdad que fue emocionante, esas jornadas fueron emocionantes también. Sí, de verdad, porque además era reciente su designación Sí. y con el valor agregado de que viniese a Sudamérica, Sí, ¿no? Porque exactamente. así ya estaba Sí. programado. Sí, sí. Bueno, ¿y cuándo se va tomando forma aquello que te hizo clic de algún modo, como decíamos recién, de poder viajar a Roma concretamente? Y bueno, organizamos un viaje porque mi esposo cumplía años y dijimos, bueno, de festejo vamos. Y bueno, y se dio la posibilidad que poder contactarme con la embajada ante la Santa Sede Ajá. a través de un mail y después por teléfono. Y bueno, ahí me confirmaron que sí, que podía estar invitada a esa audiencia del 20 de agosto era. 20 de agosto Ajá, de 2014. de 2014. Bueno, yo antes de salir, 2 o 3 veces llamé a la embajada, que tenía que llamar a la madrugada por los horarios y demás, Sí. y la chica con la que yo tenía el contacto, que era la secretaria de ahí del embajador,
que era Cafiero en aquel entonces, Ajá. se había ido de vacaciones porque era agosto, ¿no? Ujú. Allá era verano. Verano, seguro. Bueno, así que viajamos sin la certeza de que podíamos ir. Yo sabía que me había dejado ese día miércoles libre, sin excursiones, nada, por las dudas. Seguro. Pero hasta el martes no teníamos la certeza de cómo era y demás. Y bueno, estando en el hotel, recibí la llamada de la embajada que fuéramos el miércoles a la casa del embajador, que de ahí íbamos a salir un grupo de personas que estábamos invitados por distintas razones, ¿no? Yo por el Bien. viceconsulado de España, estaba el cónsul de Argentina en Barcelona, había un periodista de la provincia de Buenos Aires, era como un grupo de gente invitada. ¿Por qué, bueno, había un acontecimiento de por medio, vos lo contaste, pero por qué en tu caso, tu esposo, dijeron, bueno, sería gratificante, sería un lindo momento poder estar cerca del Papa? ¿Qué hubo que te movilizó No internamente? sé, a ahí? mí es una cosa que yo lo veo como el representante de Jesús, más o menos, ¿no? Sí. Tal cual lo que es su figura. Tal Para cual. mí estar con el Papa es... Pero había algo que te trasciende desde la fe, algo que te mueve desde tus orígenes quizás, y quizás le agregás un valor por el hecho de que es además argentino. Claro, exactamente, Sí. exactamente. Tal vez si hubiera sido Benedicto me hubiera gustado también estar, pero el valor que decís vos agregado de que es argentino. Sí, eso fue, sí. A ver, vamos a volver a lo que hablamos al comienzo, antes de adentrarnos en el momento en que tenés oportunidad de estar cerca de él. ¿Te acordás cuando te pregunté en el 85, cuando vos comenzás a estudiar la carrera de kinesiología? Sí. Y bueno, y ahora la actualidad, 2014, para situarnos en ese tiempo. La imagen aquella que tenías del Papa, de lo que representaba para vos, y la que tenías ahora, ¿era similar, era distinta? ¿Cómo No, lo ves? es similar, nada Ajá. más que este Papa te llega más porque es argentino. No sé, te parece como que nos pertenece. Pero ya con el otro Papa también me gustó conocerlo y estar con él. Sí, Seguro, sí. seguro. Y en particular creo que también todo lo que ha ido transmitiéndonos desde que ha asumido como Papa también nos hace estar más cerca, ¿no? Sí, sí. Nos recuerda todo lo que es capaz de hacer el argentino en particular, pero bueno, el hombre de fe en general, ¿no? Sí, sí, sí. Y si vos ves este último año, el 2014, fue elegido la persona más representativa del mundo por diversas revistas, o sea que trasciende todo. Seguro. Es una cosa importante, ¿no? Y haber estado con él, la verdad que un placer. Bueno, a ver, vamos a comenzar por algunos detalles, así dejamos un poco para el relato final más precisiones. Contaste una anécdota increíble, estuviste a casi minutos ya de prácticamente, bueno, decir, bueno, quizás no se da esto de... Sí, exactamente. Cuando se concreta la posibilidad de ir, ¿a qué lugar te toca ir? ¿Fuiste a la Plaza San Pedro como aquella vez? No. Esta audiencia del 20 de agosto del año pasado fue en el aula Pablo VI. Ajá. No sé cuál fue la causa, me parece que puede ser que hacía mucho calor. Ajá. El Papa, eso era miércoles, el lunes había llegado de su viaje por Corea, que había estado en Corea. Ajá. Tal vez estaba cansado, no es lo mismo la Plaza de San Pedro, que es multitudinario y demás, con todo el sol y el calor, que en el aula. Ajá. El aula... Es el aula Pablo VI. ¿Qué capacidad tiene? Alrededor de 5.000 personas entran, todas sentadas. Bien. Está dividida en sectores, pero todos están sentados con aire acondicionado. Está ubicada atrás de Santa Marta, que es donde él vive. Donde la Ajá. residencia Sí. de Francisco. Pero un aula que toda la gente está sentada. Y efectivamente era una jornada de mucho calor. Sí, hacía calor, un día Nosotros hermoso. en agosto calor no nos parece muy familiar para los argentinos. No, pero sí, allá es verano. En Europa Sí. pleno verano. Sí. Y efectivamente el lugar estaba lleno de personas. Sí, como... Cuando nosotros llegamos, nos reunimos 7:30 de la mañana, nos citaron en la casa del embajador, que está ubicada en la avenida La Conciliazione, que es la avenida que desemboca en la plaza de San Pedro. Bien. O sea que de ahí veía San Pedro, ¿no? Bueno, después entramos en auto por atrás y fuimos los primeros en llegar.
Después estaba de unas vallas para allá, para el sector de la plaza, estaba toda la gente que había ido, que iba a entrar por orden de llegada, el que había llegado primero. Seguro. Pero nosotros estábamos, como éramos invitados, digamos, teníamos que estar primeros. Bien. Y bueno, entonces entramos, nos ubicamos en el lugar y después, eso sería a las 8:30 más o menos, como a las 9 entró el resto de la gente y se ubicaron en los otros lugares sectores. que estaban Ajá. disponibles. Nosotros estábamos en un sector hacia la izquierda y a la derecha estaba toda la gente discapacitada y parejas de novios, porque el Papa bendice matrimonios. Bien. Serían 20 parejas, las chicas vestidas con su traje y los varones con el traje también. Y bueno, el Papa los bendice. Y ingresar a ese lugar te significó algo, digamos, es como cuando uno va a hacer alguna actividad distinta a las que normalmente Sí, hace. nosotros no podíamos creerlo. Ajá. Lo que nos estaba pasando realmente no podíamos creerlo, y que hasta el día anterior no habíamos tenido la confirmación, o sea que por ahí si le pones más expectativa no te sale tan bien. Nosotros como dijimos, bueno, que sea lo que sea, y la verdad que nos salió bien, porque estábamos ubicados muy bien, el aula era re cómoda, estábamos rodeados de argentinos, ese sector era todo para argentinos. Después cuando entra toda la gente, había gente de todo el mundo, ¿no? Efectivamente, Y en como- muchos vestidos como con sus ocurre. trajes típicos, había gente de Hawái, de Sudáfrica, de todos lados, realmente de todos lados. Bueno, llegamos al momento preciso para hacer una nueva pausa y después nos contás cómo fue el momento en que aparece en el aula Ajá, Francisco sí. y qué es lo que ocurre a continuación. Bueno, ¿Vale? ajá. Enseguida volvemos. Que luz. Estamos viendo una fotografía que nos retrata el momento del que decíamos vamos a hablar ahora. Lo viste a Francisco. Estuviste Sí, cara estuvimos, a cara con él. claro. Yo estuve Yo con le decía a Francisco. mis amigas, no lo vi, estuve con Francisco. Sí, bueno, estábamos en el aula, Pablo VI, a las 10 de la mañana hay pantallas gigantes que enfocan lo que está pasando afuera, entonces vos lo ves cuando llega, toda la gente que no pudo entrar, que le hace como una galería donde él va pasando y saludando, así que demora bastante la entrada hasta que llega al aula. Y ahí, bueno, toda ¿Qué la gente... actividad desarrolló ese día ahí en el aula? ¿Hubo una celebración? No, él en el aula da un discurso, Un discurso. que después vos lo podés bajar por internet, o sea que te pones audiencia de tal día y te baja el discurso de él. Habló sobre Corea, como ya te dije que él había estado, agradeció todos los saludos porque ese fin de semana había tenido el accidente su sobrino, que había muerto sus sobrinitos y demás, toda la gente lo saludaba por eso. Y después habla un sacerdote, hace un pequeño discurso de cada idioma de la gente que está ahí, uno en alemán, uno en inglés, uno en castellano, así. Bien, Eso es lo que hay de ceremonioso, digamos. perfecto. Y después... Estabas en un lugar cercano, Sí, por lo muy que nos cercano, contaste, muy y cercano. rodeada de argentinos. Sí, es un sector como que está rodeado de gente que invitan de la curia, de distintas diócesis. Y En particular, los argentinos que te acompañaban, alguna anécdota, algo que recuerdes de lo que ellos, bueno, tuvieron oportunidad de compartir con Francisco. bueno, ese día estábamos nosotros ahí y de repente se abrieron las puertas y en el mismo lugar donde estaba Francisco llegó Tinelli con toda su gente y todos los de San Lorenzo porque le llevaban unas copas a Ajá. Francisco. La Copa Libertadores.
Era San Lorenzo, había salido campeón Sí, recientemente. no sé, Claro. 2 copas grandísimas. Buenísimo. Y mucha gente, todos los futbolistas y el director técnico y demás. Claro. Pero eso fue como una cosa que todos lo aplaudimos, pero después ya quedó como desapercibido. No era lo importante, nadie le dio tanta importancia. Había así mucha televisión de los distintos canales deportivos y demás, Seguro. pero quedó como una cosa secundaria. Entregaron las copas y ya después se fueron y no Eso pasó es lo nada que más. quizás públicamente más trascendió de aquello. Exacto. Pero en verdad el Papa se toma el tiempo para poder acercarse Sí, a distintas personas. cuando vos llegás y te sentás, hay mucha gente de seguridad, todos con traje, todos con radios y cosas que se hablan, mucha, y te dicen, ustedes no se muevan de acá que el Papa va a venir a saludarlos. Bien, bien. Nosotros decíamos, no puede ser. Y bueno, sí, cuando termina la audiencia, él baja primero y saluda a todos los discapacitados que están sentados cerca de él, y ya te digo, a esas novias que estaban con su traje de novia y los novios, y después viene al sector de los argentinos, y ahí saluda a uno por uno, y tiene una pequeña charla, unos minutos con cada persona. Bueno, vos compartiste antes que habían decidido viajar como una posibilidad también de compartir ese viaje en el contexto de la celebración del cumpleaños de tu esposo. Sí. Y hubo otra coincidencia en tu historia de vida, ¿no? Sí. Por esos días. Sí, en esos días también era nuestro aniversario de casado. Ajá. Yo, cuando me acerqué a él, lo que le dije era que era de Concordia, que era amiga de Silvina Premá, que fue lo que me salió como para que me relacione. Yo dije, voy a ser amiga. Y yo no recuerdo lo que él me dijo. La verdad que yo estaba tan emocionada que lo que él me dijo no me lo acuerdo. Y mi esposo lo que fue decirle eso, que era nuestro aniversario, entonces él dijo que nos bendecía, que bendecía a nuestros hijos, la familia, además. Y bueno, eso sí me acuerdo. Quizás no recordás las palabras, pero ¿hubo algún gesto, Pero algo? sí. ¿Qué te transmitió? Él te está mirando todo el tiempo como si te conociera, te transmite paz, siempre está con esa sonrisa. Después uno se explica por qué la gente está tan contenta cuando está con él, porque él tiene una sonrisa, una paz, te transmite algo, una cosa que no sé, no te puedo explicar, pero es una cosa inolvidable. O sea, al estar cerca, cruzar, darse una mano, dialogar brevemente, ¿notaste la misma imagen del Papa Francisco que a través de la televisión, de Exactamente, los medios, podemos observar sí, nosotros? sí, exactamente. Toda la gente está contenta. Yo cuando él se me estaba acercando había un grupo de un colegio católico de Buenos Aires y que cantaba canciones que yo cantaba en mi colegio cuando era chica, así que yo tenía una emoción, canciones del Sagrado Corazón y entonces yo estaba como que no podía creer dónde estaba, ¿no? Realmente sí, muy emocionante, muy emocionante. ¿Alguna frase, algo que te haya quedado? Que me haya dicho el Papa, bueno, eso que bendecía a toda la familia, que la familia es lo más importante, lo que también repite a diario. Y bueno, y yo la verdad que me sentí bendecida y transmitía todo eso a mi familia, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó o cómo vivenciaste ese momento que en el instante quizás para vos fue efímero, fue de pocos tiempos de duración, pero que supongo que te habrá dejado algo luego, ¿no? Cuando uno empieza con más tranquilidad a recordar todo ese momento. Yo en ese momento cuando salíamos, no sé, ¿te parece por qué me pasó esto? ¿Me merezco que me haya pasado esto? No sé, a mí me parecía. Sí. Habrá gente que tal vez nos escucha y dice, Claro, ¿viste? sí. Pero para mí era importante. Y bueno, eso es lo que nos planteábamos cuando salíamos. No podíamos creer lo que nos había pasado. Y a la noche lo mismo, nos seguía la emoción y no poder creer lo que nos había pasado. Es más, mi esposo me decía, ¿ahora qué nos espera? Hacía poquito que había empezado el viaje, pero ya estaba completo. Si nos decían se tienen que volver, nos volvíamos. Porque también la sorpresa porque no esperábamos que nos pasara esto y dónde nos pasó y demás. Ya te digo, habíamos ido sin tener la certeza de que nos íbamos a poder encontrar con él. Y nos salió todo tan bien que... Bien. Y volviendo a lo que te planteé al comienzo y hace un rato nuevamente, ¿cómo ves al Papa ahora que lo tuviste cerca, que pudiste dialogarlo? O sea, sigue siendo aquel referente de la Iglesia, pero te dejó algo más, te transmitió algo más
que vos por ahí también querés o compartís con tus seres queridos, con tus personas sí, cercanas. o sea, para mí sigue siendo un referente, pero ahora no sé, lo veo excelente, su labor, cómo llega a la gente. Ahora que lo conozco me doy cuenta lo que él produce en la gente, porque cuando estás con él realmente te lo produce a vos también. Está toda la gente contenta, en todas las audiencias, viste que vos lo ves en la Plaza de San Pedro y la gente está contenta, se ríen y él te transmite eso. ¿Cómo concluye aquella jornada, volviendo al 20 de agosto en 2014, en el aula Pablo VI? Luego que saludas a los argentinos, ahí concluye. No, yo cómo termina no sé, porque una vez que él te saluda, Bien. después nos regaló un rosario y de ahí te hacen salir. O sea que él va saludando y los guardaespaldas te van haciendo salir. Y ahí yo ya no sé más, porque no podés entrar. Como él sale después no sé, porque yo ya después no estaba. El rosario lo conservás contigo. Sí, lo tengo, sí. Y tiene un valor, ¿no? Sí. Es algo material, pero Sí. que supongo que transmite algo más que eso, ¿no? Sí. Es más, yo siempre tenía el rosario que era de mi abuelo, que me había regalado mi abuela, y desde chica, y ahora lo reemplacé por este. Bien. Porque no sé, me parece tan importante. Y a medida que fuiste saliendo, por ahí te fuiste encontrando con otros argentinos que antes habían estado en el mismo espacio que vos. ¿Cómo los veías a ellos? ¿Se miraban entre sí? No, es más, cuando fuimos a comprar las fotos, porque ahí hay un fotógrafo oficial que te saca fotos, bien. Porque vos como que no podés o en ese momento no querés ni agarrar Bien, la cámara. Está bueno que lo cuentes porque desestructura un poco el momento también, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que vos tengas una foto si estabas con el Papa? Claro, porque... No es que vos te hiciste el tiempo para sacarte una foto. No, es que aparte tampoco cuando él llega y habla no querés sacarle fotos. Bien. A él tiene gente, lo rodea todo el tiempo gente, y entre esa gente hay un fotógrafo y alguien que filma también. Y después te dan un papelito, si vos querés volver a la tarde a la Ciudad del Vaticano, al centro fotográfico y televisivo, ahí elegís las fotos. Bien. Y hay cantidad de computadoras y vos te sentás y empezás a pasar como elegís acá en cualquier negocio, ¿no? Y ahí las comprás. Y cuando fuimos a comprar las fotos, la casualidad que nos encontramos con otra chica de Concordia que había estado en la audiencia, sí, la hija de un amigo de mi esposo, la sobrina, había estado también en la audiencia, pero estaba más atrás, o sea que ella a nosotros nos había visto, pero nosotros a ella no, porque estaba más atrás sentada. Bien. Así que sí, bueno, toda la gente de Argentina estaba muy emocionada. Y ella era de Concordia también, o sea que de Concordia ese día había 2 personas, 3 con mi esposo. Ajá. Si tuvieras que dejar como un mensaje o compartir algo con quienes puedan estar mirándonos, ¿qué dirías, digamos, hoy de Francisco? ¿Qué te representa a vos en particular? O bueno, ¿qué es lo que humildemente te ha podido dejar o movilizar a vos? No sé, una cosa... No te puedo explicar, porque para mí siempre el Papa fue algo importante, pero ahora es como que lo siento hasta como más íntimo, ¿viste? Y... Como que aquella entre broma y cosa que compartías con tus amigos, sí, hoy lo podés decir de algún modo, ¿no? Sí, exactamente. Uno se siente como más cercano a él, aunque bueno, lo haya visto un rato. Exacto, como más cercano, Eso es lo que te hizo sentir, ¿no? Me parece que eso es lo que te hace algo de sentir. Lo que nos estás transmitiendo. Sí. Que vos quizás hasta por la emoción, lo que fuere, hasta olvidás quizás las palabras textual que dijo, pero da esa sensación de cercanía, digamos, de que estás con un par al lado y no con alguien que está en otro orden jerárquico, digamos. Sí, eso es la cercanía, la paz. Te mira como que te dice, ¿qué haces acá tanto tiempo? ¿Viste? Una cosa así, como que te conociera. Sí. Él te mira y te habla como si fueras conocido de él. Y eso te da emoción y te hace sentir bien. Seguro. No lo dudarías, por lo que contás, si tuvieses la oportunidad de volver a verlo, ¿no? Sí, no dudaría. No habría dudas. Me gustaría en unas circunstancias similares, ¿no? Claro, seguro. Porque a veces es muy multitudinario y demás, pero por eso, una cosa, yo digo, al otro Papa yo lo vi, pero con este estuve, lo toqué, lo besé.
Es otra la sensación. Lógico, Sí. lógico. Bueno, la verdad es que estamos muy felices de que hayas estado acá primero, porque nos regalaste el tiempo y el testimonio, contarnos lo que te tocó vivir, que de otro modo quizás no lo conociéramos. Y a su vez, vamos a ser sinceros con quienes nos están acompañando, es un agradecimiento especial tenerte acá porque nos acerca de otro modo a alguien que es parte del equipo, y es Rosita, tu mamá, Sí. quien nos está acompañando desde la operación técnica y siempre dándonos todas las indicaciones para que esto salga bien. Así que Sí. es un doble placer conocerte, escuchar tu relato y a su vez Y que saber mucho por que tu ella mamá fue es parte de esto que también tuve la llegada esta, ¿no? Seguro. Sí, pero ya te digo, lo que te queda es eso, que te transmite algo que es inolvidable. Realmente que una emoción muy grande. Y sí. Bien, bueno, muchas gracias por Muchas haber gracias. estado, ha sido un gusto. Bueno. Y bien, amigos, nosotros nos estamos despidiendo de este Yo Estuve con Francisco. Dios mediante, nos reencontramos en el próximo programa.